comenzaron después de más de un mes de vacaciones. Habrán venido con todas las chicas. Bueno, cuando comenzamos a hablar de base de datos, en una de las primeras clases, las primeras presentaciones, vimos este gráfico que nos muestra las diferentes fases en el diseño de una base de datos. Los diferentes pasos, las diferentes fases que hay que ir pasando para diseñar una base de datos. Los diferentes modelos que vamos creando de nuestra base de datos. Anterior a este, podemos decir que hay una fase preliminar, que es la determinación de requerimientos, que es lo que están haciendo en práctica profesionalizante, que es investigar, buscar información para después volcarla en el diseño del modelo de la base de datos, ¿está? Pero las fases del diseño de una base de datos básicamente son estos tres modelos. Para que se vea acá poníamos la determinación de requerimientos, que es la recopilación de los datos a través de entrevistas, encuestas, estudio de documentación y demás. ¿Qué se hace? Previo a todo esto, el estudio de cómo funciona o qué información maneja el sistema o a qué vamos a volcar nuestra base de datos, para qué va a ser diseñada, qué datos va a manejar, qué datos va a guardar. ¿Tá? Después comenzamos con la fase del diseño, con los diferentes modelos de la fase del diseño. ¿Tá? El modelo conceptual era lo primero que hacíamos, un esquema básico, identificar las entidades y los atributos de cada una de ellas, ¿tá? Y cómo se relacionaban. Era lo primero que hicimos. ¿Tá? Lo primero que tenemos que hacer, bueno, a ver, datos, información de qué o de quién necesitamos almacenar. De clientes, de productos, de facturas, son las entidades. Bueno, cada uno de esos, ¿qué atributos tiene? Apellido, nombre, documento, tienen los clientes, domicilio, la calle, el número, todos los atributos. Bueno, el producto, ¿qué atributos tiene? Una descripción o nombre, un ID, un código de barra, un precio, un stock, todos los atributos del producto. Eso es la primera fase. La segunda fase, que es el modelo lógico, ya completamos al modelo conceptual poniendo el tipo de datos que va a tener cada atributo. Por ahí poníamos el tipo de datos, si va a ser numérico, carácter, si va a ser entero, si es numérico, si va a ser entero, o float o real, si va a ser booleano, si va a ser tipo fecha, el tipo de datos de cada atributo, ¿tá? O campo. ¿Se acuerdan que después los atributos van a pasar a llamarse campos y las entidades van a pasar a llamarse tablas? ¿Tá? Entonces, en el modelo lógico completamos al modelo conceptual, ¿tá? Y ya le damos la estructura a la base de datos. Establecemos las relaciones, las claves primarias, las claves foráneas para establecer las relaciones. ¿Se van acordando de esto o nos pasaron las vacaciones y se olvidaron de todo? ¿Tá? ¿Se acuerdan las claves primarias? ¿Qué características tenía que tener un atributo o una propiedad o un campo para ser clave primaria? Es único, o sea, no se puede repetir en los registros, no puede haber dos iguales. Otro es que debe identificar a cada registro, a cada línea. ¿Tá? Otra característica, no puede estar vacío, no puede ser nulo. ¿Tá? No puede ser nulo. Habíamos dicho por ahí,
bueno, a ver qué atributo conviene utilizar como clave primaria. Teníamos dos posturas. ¿Ya? Identificar un atributo como clave primaria o hacer que el sistema lo genere automáticamente. Las dos versiones tienen su pro y su contra. Por ello me volqué más a que el sistema la genere automáticamente a los IDE y que el sistema se encargue de manejarlo. Ya vamos a ver después cuando programemos para la carga de datos en las tablas que generamos en una base de datos. Ahí tenemos que ver en cuenta ver cómo planteamos la base de datos, si una idea automática o una idea que el usuario cargue. El documento dijimos puede ser no, porque existe un documento duplicado. El quit podría ser. ¿Cuál era el principal inconveniente de usar como clave primaria un dato que el usuario carga? ¿Se acuerdan? Se puede equivocar. El error humano. El usuario, yo les daba el ejemplo que lo carga a él con el quit de él. Y cuando lo quiere cargar a él, le dice, no, el quit ya existe. Está bien, es un error que se puede salvar, se puede corregir en ese momento. Bueno, a ver qué pasó, dónde está el error. ¿Ya? Pero puede ocurrir eso. El error humano hace que haya inconsistencia en los datos. Pero bueno, tienen sus pros y sus contras. Ya vamos a ver después cuando estemos en la programación, a ver cómo salvar los posibles errores, los posibles, no errores, sino la parte negativa de ambas situaciones, ¿ya? De ambas opciones en la situación. Y el tercer modelo, la tercera fase del diseño de una base de datos es el modelo físico, que es con el cual vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? El modelo físico es volcar todo lo que venimos haciendo en papel, volcarlo a la computadora, buscarlo en un gestor de base de datos, un sistema administrador de base de datos, ¿ya? Guardarlo en un archivo lógico, ¿ya? En un archivo que está en la computadora, ¿ya? En un dispositivo de almacenamiento está guardado, que es donde la finalidad es guardarlo ahí, está nuestra información, no dejar todo en papel. ¿Ya? Para implementar el modelo físico tenemos que usar un gestor de base de datos, un administrador de base de datos, sistema gestor de base de datos, por lo general, como se le dice. ¿Qué son los gestores de base de datos? Este es el apunte que está en la plataforma, ¿tá? Está la bibliografía está en menú archivos, libros, ahí está la bibliografía escaneada, para que consulten, para profundizar lo que está acá en la punta. Que se ve muchísimo. Bien. Es un sistema gestor de base de datos. SGBD, sistema gestor de base de datos, la sigla en castellano, que no se usa, porque ahora se usa DBMS, que es la sigla en inglés. ¿Ya? Se encarga de administrar la información guardada. No solo la información, sino los accesos a esa información. ¿Cómo se accede? ¿Quién tiene permiso? ¿Quién no? También. ¿Ya? Se encarga de permitir guardar, recuperar, borrar, agregar, consultar la información. ¿Ya?
Todo esto lo hace el usuario, por lo general, solo tiene acceso a la información guardada a través de un gestor de base de datos o de la herramienta que nos brinda ese gestor. O a través del software que nosotros como desarrolladores de software vamos a crear. Por lo general, los sistemas gestores de base de datos, los administradores de base de datos, gestores más que administradores, se instalan en un servidor, porque una de las ideas principales de usar base de datos es el acceso múltiple, o sea que varias personas puedan acceder a la información simultáneamente, se pueda consultar, se pueda agregar o hacer todo lo que hay que hacer sobre esa información simultáneamente. Entonces se utiliza un servidor de base de datos. Por lo general se instala en una computadora y se puede acceder desde ahí. Nosotros después vamos a pasar a trabajar en el laboratorio, a la sala de informática, donde una computadora va a ser el servidor y el resto van a acceder ustedes a esa computadora. Pero también van a poder trabajar de forma local. Pero van a ser dos bases de datos diferentes. Nosotros en una computadora, ¿cómo funciona esto? El sistema cliente-servidor se llama. El servidor, se le dice servidor ¿a quién? A una computadora que brinda un servicio. En una red, ese servicio puede ser de muchos tipos. Servicio de datos, servicio de impresión, servicio de internet, servicio de seguridad, ese servidor. Nosotros vamos a hablar del servidor de base de datos. Y los clientes, por lo general, las computadoras clientes no tienen instalado el gestor de base de datos. Tienen instalado alguna aplicación que le permite acceder a la base de datos que está en el servidor. Pero en las computadoras que tenemos arriba, todas las computadoras tienen instalado su gestor local. O sea que ya vamos a poder trabajar tanto localmente como a través de la red, en el servidor. Localmente, bueno, trabajamos ahí, accedemos y se guarda en esa computadora. En cambio, si nos conectamos a través de esa aplicación cliente que se llama, o sea, la que se ejecuta en la máquina cliente, y nos conectamos al servidor, todo lo que nosotros hagamos se va a hacer en ese servidor. Y vamos a ver que cuando trabajemos arriba, esa máquina servidor que tiene el sistema gestor de base de datos, se va a encargar de darnos los permisos a cada uno. En ese sistema, en esa máquina servidor, cada uno de ustedes va a tener su usuario. Y ahí yo voy a hacer las funciones de administrador de la base de datos. Yo voy a tener mi usuario y ustedes van a tener cada uno su usuario. Y yo como administrador, a lo mejor les toca a ustedes también en algún momento ser administradores de un sistema, si bien no es la finalidad de la carrera, pero es algo que van a tener que saber hacer. Los técnicos en redes que estudian a la mañana acá son más perfil de administrador de redes que ustedes. Más o menos tienen el mismo perfil. Ellos ven base de datos también. ¿Quién estudió redes y dio base de datos? ¿Nadie? ¿Presentó equivalencia? La orientación de base de datos de ellos es más a la administración, la orientación de ustedes es más al diseño y la programación. Son diferentes orientaciones. Pero bueno, los dos tienen que tener conocimientos de administración, ustedes también. Entonces, yo les decía, el administrador, que por general es una persona, dos, como mucho tres,
son muchos, son los que tienen permiso de hacer todo y de otorgar permisos al resto. El administrador puede hacer, bueno, este grupo de acá tiene acceso a la base de datos cliente, a la base de datos del instituto, y este grupo de acá no. Tiene acceso a otra base de datos. Se le da permisos puntuales por grupo o por usuarios individualmente. Los usuarios que ustedes van a tener, por ejemplo, va a ser su apellido y su inicial, o inicial apellido, y lo veremos cómo lo creamos. Y van a tener acceso a una base que vamos a usar todos, una o dos bases de datos que vamos a usar todos, de prueba, de práctica, donde vamos con esas bases de datos vamos a hacer la práctica. Y después cada uno va a tener acceso a la base de datos que crean cada uno. No van a poder acceder a la base de datos que crea el otro, porque no van a tener permiso, no la van a ver directamente. No es que les va a aparecer y les va a decir que no las van a ver. Cada uno se va a ser responsable de lo que se haga con su usuario. Todo lo que hace cada usuario queda registrado. Los datos que cargan quedan registrados, las modificaciones que se hagan quedan registrados. ¿Por qué? Porque esa es la seguridad que nos dan los sistemas gestores de base de datos. Poder dividir las actividades y registrar qué hace cada uno. Quién es el responsable de cada cosa que se hace. Bien, entonces, el modelo físico consiste entonces en volcar todo lo que hicimos en papel, volcarlo a través del gestor de base de datos a una base de datos física y lógica, podemos decir, está guardada, dice físico, porque bueno, está guardado en la computadora, pero no dejan de ser archivos. Está guardado en algún lado del servidor. Y este sistema gestor de base de datos nos va a brindar todas las herramientas necesarias para poder manipular y administrar las bases de datos. Digo las bases de datos porque podemos tener varias bases de datos en un mismo servidor. Podemos tener varias bases de datos en un mismo servidor. Muchas. Bien. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué parte tiene un sistema gestor de base de datos? El procesador de consultas. Las consultas, ¿qué son? Es lo que el usuario, cuando el usuario solicita información. Todo esto, todas las acciones que se hacen sobre una base de datos, las vamos a hacer utilizando un lenguaje, el SQL. ¿Recuerdan que les nombré el SQL? El SQL se basa en lo que vimos en la última clase. ¿Recuerdan qué era lo que vimos en la última clase antes de las vacaciones? El álgebra relacional. Se basa en eso, las sentencias del SQL. El SQL es un lenguaje, dijimos, que tiene una serie de sentencias que tienen cada una su estructura y su función. Una de esas, que por ahí podemos llegar a decir que es la más utilizada, es la de consulta. El sistema gestor de base de datos tiene una parte, un módulo que se encarga de gestionar esas consultas. Básicamente, internamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, recibe consultas. Dijimos que a una base de datos se pueden consultar, se pueden conectar simultáneamente muchos usuarios y cada usuario va a tener su propia consulta. A lo mejor yo quiero los clientes, que me muestre la lista de clientes de San Peña. Él se conecta y quiere la lista de clientes
que tienen una deuda mayor a 50.000 pesos. Ella se conecta y tiene una lista de artículos, o sea que en la base de datos, donde tenemos la tabla clientes, la tabla artículos, la tabla proveedores, la tabla factura, todo eso está ahí adentro, pero cada usuario tiene diferentes requerimientos de consulta. Y eso va captando el sistema gestor de base de datos y va a decir, bueno, este quiere, y como le va repartiendo, le va devolviendo los resultados de la consulta que cada usuario tiene. ¿Ah? Por supuesto, cuanto mayor registro, cuanto mayor es la lista, el resultado, si yo le pongo, tengo una base de datos de 500.000 clientes, es decir, de WhatsApp, pero bueno, y yo le pongo sin ningún filtro que me traiga los 500.000 clientes, le pido, bueno, la lista de los 500.000 clientes. Y alguien pide la lista de los clientes que son de esa España. La consulta del que pide lo de esa España va a ser más rápida, le va a devolver más rápido los datos que el que pide 500.000, porque es la cantidad, el volumen de datos que hay que procesar es mayor. ¿Verdad? Todo eso lo hace internamente el gestor de base de datos. Nosotros como usuario, el usuario en realidad no ve nada, no ve el código, nosotros como desarrolladores, como programadores, vamos a aprender las sentencias de SQL para manipular los datos. ¿Por qué necesitamos saber eso como desarrolladores? Porque nuestros programas van a tener que ejecutar esas sentencias para traerle la información que necesita ver nuestro cliente, nuestro usuario. Si nosotros desarrollamos un programa para un supermercado, el cajero del supermercado nos está poniendo la sentencia SQL que le trae la descripción o el nombre del producto que tiene el mismo número, el código de barra del que le dio el cliente que está comprando. ¿Qué es lo que hace el cajero? Lee el código barra y el sistema que nosotros desarrollamos lee ese código barra, lo transforma en un número, que es un número en realidad, y con eso ejecuta una sentencia SQL que nosotros como desarrolladores la pusimos ahí adentro en el código del programa, que va y busca en la base de datos los datos en toda la lista de productos, todos los registros que tienen ese código barra. Por lo general va a ser uno, el código barra debería ser único para cada producto. Y le devuelve, el gestor de base de datos le devuelve a nuestro programa la descripción, el precio y la cantidad que hay en el stock para volver a vender. El usuario lo único que hizo es sí, pero nosotros como desarrolladores creamos el código que toma ese número, lo solicita ya, lo trae y lo muestra. Esa es nuestra función, hacer eso, que la máquina haga eso. ¿Cómo? Con un programa, con un algoritmo programado. Necesitamos saber entonces cuáles son las sentencias o los comandos que el gestor de base de datos entiende para traernos o para manipular esa información. El proceso de consulta es lo que por lo general más se utiliza. El mostrar información, traer listado, traer datos, traer... ¿ah? Otra cosa que también vamos a hacer, no solo consultas con los datos, vamos a tener que agregar datos, un producto nuevo. Bueno, no está en la base de datos, tenemos que hacer la sentencia del SQL que inserta el registro con los datos de ese producto nuevo.
Modificación. Aumentó el precio. Bueno, le tengo que cambiar el precio. Tengo que hacer la sentencia SQL que modifica el precio de un producto que ya está cargado. Este producto ya no viene más, no, está discontinuado, no va a aparecer más, no lo fabrican más. Bueno, lo borro. Analizar, ya vamos a ver si es conveniente borrar o no un producto, si sí o no. ¿Ya? La sentencia SQL que le da la orden al gestor de base de datos para que elimine ese producto. Y así es lo que vamos a aprender a hacer con SQL para manipular los datos en una base de datos. Bien. Bueno, estas son las partes del gestor de base de datos. No lo vamos a profundizar mucho, después vamos a ir viendo gestión de archivos, o sea, bueno, manipula los archivos físicos, eso ni nosotros lo vemos, eso lo hace el gestor. La información está guardada en archivos. ¿Qué es un archivo? En informática, ¿qué es un archivo de datos? A ver, alguien que me pueda dar alguna definición de un archivo, ¿qué es? ¿Es hardware o software? Software. ¿Ya? En realidad, todo el software se guarda en archivos. ¿A qué llamamos software de la computadora? A la parte lógica, a la parte no tangible, lo que no es físico. ¿Ya? Y lo podemos dividir, según la bibliografía vamos a encontrar que el software se divide, puede ser de diferentes formas, pero a mí la que más me gusta es decir que software es sistema operativo, aplicaciones o programas, o archivos que no forman parte de ninguno de los otros dos. Sistema operativo, en realidad todo está guardado en archivos. El sistema operativo, Windows, Linux, cualquier sistema operativo, es una gran cantidad de archivos, de información que está guardada en archivos, que hace que la computadora funcione. Una computadora sin sistema operativo es un aparato que no funciona. El sistema operativo, ¿qué hace? Es el nexo, es lo que permite que nosotros como usuarios manipulemos o utilicemos las aplicaciones o programas y a su vez le brinda la conexión con el hardware, con el monitor, con el impresor. Todo eso es función del sistema operativo. Así, muy por encima. El año que viene van a ver sistemas operativos en materia y ahí van a profundizar a ver cómo funciona un sistema operativo internamente con el profesor Enoque que está estudiando. Van a ver por dentro un sistema operativo. No van a aprender a copiar archivos, borrar, ¿no? Cómo funciona internamente el sistema operativo. ¿No? Para poder hasta llegar a programar. ¿Por qué no? Bajar un código de Linux y hacer las modificaciones. Linux es un sistema operativo de código abierto, podemos descargar el código y modificarlo. Si sabemos. Bien. ¿En qué estado? Manejo de archivos. Entonces, los archivos es la información que se guarda ¿dónde? No, el software se guarda en archivos. Está bien. Pero ¿dónde está esa información? ¿Dónde se guarda la información? ¿Dónde se guarda el software? El disco duro, el pendrive, ¿qué son todo eso? Hardware, que son dispositivos de almacenamiento. ¿Se acuerdan? No sé si vieron este año hardware, software, todo eso. Se lo da por lado en realidad. El hardware, la parte física, tenemos la CPU que incluye
el microprocesador, la memoria RAM, los puertos, la placa madre, los periféricos de entrada, periféricos de salida, dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento, que nos dice almacenamiento, guardan algo. ¿Qué guardas? El software, archivos. Entonces, los archivos que forman parte de una base de datos están guardados en un disco rígido, por ejemplo, en el servidor. Bueno, el sistema gestor de base de datos tiene un módulo gestor de archivos que le permite manipular esos archivos. Pero eso es algo más interno, eso no lo vemos. Precompilador del lenguaje de manipulación de datos de base de datos. ¿Ah? Así, eso, ahí la sentencia hacemos referencia a consulta. La manipulación hace más referencia a la modificación, agregar y borrar datos. ¿Ah? La sentencia. Todo eso lo vamos a hacer con SQL nosotros. Tanto las consultas como el agregar, modificar y borrar datos. ¿Ah? Compilador de lenguaje. ¿Ah? Todo esto es interno que nos permite almacenar la información en archivos en un servidor con la estructura que nosotros tenemos. Otros módulos serían los controles de quién tiene acceso, quién no, a qué tiene acceso. No vamos a profundizar mucho cómo trabaja internamente, me interesa más que aprendan a manejar, a crear una base de datos, manipular los datos, agregar, modificar esos datos. ¿Tá? No vamos a profundizar mucho cómo funciona internamente. Pero todo eso lo hacen los gestores de base. Acá hay un gráfico que indica cómo se relaciona cada una de esas acciones, de sus componentes. Más o menos lo que estuvimos hablando, que nos permite un sistema gestor de base de datos, la interacción con las bases de datos, con los datos almacenados. ¿Ah? La manipulación de los datos, la seguridad, va a ser responsabilidad nuestra también el brindar seguridad a esos datos. ¿Se acuerdan cuando las primeras clases por ahí hablábamos de qué es lo más importante en un sistema de software para nuestro cliente o para quien nosotros le brindemos? Lo más importante es la información del cliente. Nosotros, como desarrolladores de software que van a manipular esa información que es de nuestro cliente, le tenemos que brindar la seguridad necesaria para que esa información esté protegida y ser responsables al manipular esa información. Imagínense un contador que nos diga, nos contrata o le ofrecemos un sistema liquidador de sueldos. El contador ya tiene un sistema viejito pero que no le funciona, no le sirve, no está actualizado, demás. Bueno, entonces vamos a actualizar ese sistema, le vamos a hacer uno nuevo que maneje esa información. Lo más importante que nos va a dar ese cliente nuestro es la información que tiene guardada. Imagínense si nosotros le borramos, perdemos o dañamos esa información, que a lo mejor es irrecuperable. ¿Ah? O empezamos un sistema desde cero, ofrecemos nuestro sistema, se va a empezar a guardar la información, el usuario la empieza a utilizar nuestro sistema, se va a empezar a guardar la información y bueno, esa información tiene que estar protegida, que no cualquiera puede entrar y modificarla o borrarla. Eso lo tenemos que brindar nosotros. El sistema gestor de base de datos nos da ayuda, como les decía hoy, dándonos la herramienta de crear usuarios y de a través del sistema gestor de base de datos
darle los permisos a cada usuario. Él puede ingresar a los datos del cliente y puede hacer todo, borrar, modificar, escribir, todo. Pero él no, eso lo puede consultar. No puede ni agregar un cliente ni modificar los datos. Y él solo puede modificar. Puede modificar, pero no puede borrar. ¿Ya? Todos esos permisos nos permite dar el sistema gestor de base de datos. Y lo tenemos que hacer, porque es responsabilidad nuestra que los datos que va a manejar nuestro sistema sean seguros. Estén seguros, no que sean seguros. Estén seguros. Bien. Bueno, los diferentes tipos de gestores de base de datos, da lo mismo, jerárquico, relacional, multidimensional y sistema de objetos. Nosotros vamos a trabajar con relacional, según la cantidad de usuarios, con distribuidas o no distribuidas, funciones. Se repite un poco lo que estamos arriba. Contribuyen a la creación de bases de datos más eficaces y consistentes, determinan la estructura de almacenamiento del sistema, facilitan la búsqueda de datos de cualquier tipo, ayudan a mantener la integridad de los archivos, introducen cambios, simplifican los procesos de consulta. Todo eso nos brinda un sistema gestor de base de datos. Acá hay un resumen de las bases de datos. Nosotros vamos a manejar este año bases de datos relacionales, o lo que se denomina base de datos SQL. Las bases de datos relacionales, recordamos un poquito, se comienzan a utilizar en el año 1971 más o menos. Una estructura creada por en IBM. Y de ahí se comenzó a utilizar una base de datos relacionales. Después surgen las bases de datos no SQL, que van a verlas el año que viene en base de datos 2. Las no SQL que por ahí se están utilizando en las páginas web. Bien. Los sistemas gestores de base de datos. Acá hay algunos. MySQL, Postgre, SQL Server, Oracle, Cassandra, MongoDB, Firebase y Base como no SQL. Nosotros vamos a usar MySQL. Acá abajo está una pequeña descripción de cada uno de los gestores de base de datos. MySQL a nivel mundial, bueno, las estadísticas por ahí depende de quién las hace, pero por lo general aparece en el segundo lugar de las bases de datos más utilizadas, los sistemas gestores de base de datos más utilizados, atrás de Oracle. Lo único que MySQL tiene como ventaja es que es gratuito. Si bien hoy en día pertenece a Oracle, porque Oracle hace varios años la compró, pero la sigue distribuyendo de manera gratuita. No tiene las capacidades que tiene la base de datos Oracle, pero para un sistema mediano funciona muy bien. Oracle no es gratuita, es paga y muy cara la licencia. Lo mismo que SQL Server es de Microsoft. También tiene su versión gratuita con algunas limitaciones, pero las licencias pagas son $1,000.
acá en esta parte van a encontrar una pequeña descripción de cada uno de los sectores de base de datos, empezando con MySQL, MariaDB. Cuando MySQL es comprado, MySQL siempre fue de código abierto. Se distribuyó siempre con la licencia de código abierto, software libre. Habíamos visto la diferencia entre software libre, software gratuito y demás. Creo que lo nombramos por ahí. Las diferentes formas de distribución del software. ¿Qué significa que sea libre y de código abierto? Libre y código abierto significa que viene con el código fuente, o sea que uno es programador con conocimiento. Fíjense que ahí arriba dice que está programada en C y C++. Hay quien sepa C y C++, puede crear su propio gestor de base de datos modificando el código de MySQL. Se distribuye con ese código. Cuando Oracle la compra, sigue distribuyéndola de esa forma, pero los desarrolladores de MySQL se separan y crean lo que es MariaDB. Básicamente son lo mismo. Pero bueno, en un momento, al MySQL pasar a las manos de Oracle, los creadores de SQL crean MariaDB, que fueron creciendo paralelamente. También con la misma ideología de código abierto y totalmente compatibles una con la otra. Ventaja y desventaja es cuestión de gusto. SQLite lo ponemos como un gestor de base de datos, pero en realidad no trabaja, no tiene la potencia es para sistemas chiquitos, más bien locales. Lo ponemos, pero no es lo ideal. Postgre también, pero tiene la característica de ser orientado a objetos. Ya van a ver esto más adelante, el año que viene. Microsoft SQL Server, el gestor de base de datos de Microsoft, tiene su versión gratuita que tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de registros y demás, pero para una base de datos, para una empresa mediana chica, esas limitaciones son, por decirle, 1.000 millones de registros. Por ahí son hechos muy altos que ahí se puede usar sin ningún problema. La versión es gratuita. El SQL Server, aunque fue creado para Windows, también funciona con Linux. Oracle, el monstruo, podemos decir, de base de datos. También multiplataformas. Ahí están todas las ventajas, desventajas del precio, diferentes versiones que se pueden tener, todas de pago. Gestores no relacionales o no SQL, MongoDB, que es gratuito también y de código abierto. Creo que el año que viene van a trabajar con MongoDB. Este año creo que van a estar trabajando con MongoDB. Pueden cambiar de un año al otro, depende cómo lo considera el profesor. Yo hubo un año que trabajé con MariaDB, pero no me convenció mucho, volví a MySQL.
atención mucho en que 2 veces se me bloqueó el servidor y no envío más. Por lo general trabajo por MySQL. Redis, Cassandra, todo esto van a ver el año que viene. Había por ahí un enlace. A las estadísticas de acá. Esto está junio del 2023, vamos a actualizarlo. El ranking de base de datos. Oracle y segundo MySQL. Después SQL Server. En cuanto al uso que se detecta en MySQL es, bueno, la mayoría de ellas son multiplataformas, pero bueno, la ventaja que tiene sobre SQL Server es que SQL Server es de Windows, para Windows. Si bien funciona sobre Linux, pero no es el terreno para el cual fue creado. ¿Ya? Nosotros podemos instalar MySQL en un servidor tanto de Linux, sobre Linux, como sobre Windows. Bajamos, tiene las dos versiones y se instala en cualquiera de los dos. Estos son datos actuales, agosto 2024, ¿ya? El ranking de gestores de base de datos. MariaDB, fíjense, está acá en el puesto 14, bajó uno. Access, no, yo no lo considero base de datos, gestor de base de datos, sino programa de oficina. ¿No? Pero bueno, tiene en cuenta en cuanto al uso. MongoDB, Postgre. Después hay muchos que ni conozco, no sé ni quiénes son. Tiene todo de nosotros vamos a usar MySQL. Bien. Entonces acá están los ejemplos de otros gestores de dónde se sacó la información y la bibliografía. Para profundizar, estos libros están dentro de la plataforma. Archivos en libros están legalmente digitalizados. Si no, se consiguen en realidad, la mayoría de los libros no se consiguen, así que no queda otra que, o si se consiguen, son muy caros en realidad. Los libros técnicos que son caros, en realidad arriba de 100.000 pesos casi. Kendall es un clásico, fundamento de base de datos también, de Abraham. Bueno, es bibliografía para que profundicen y consulten. ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo? Esto es muy teoría. La vamos a pasar a la práctica. No sé si hoy nos va a dar tiempo de pasar a la sala. Una hora. Bien. Vamos a empezar con MySQL. MySQL, vamos a ver primero lo que es el gestor, cómo instalarlo. Yo les decía que, creo que les dije en la última clase de las vacaciones, si quieren probar, hay algunas cositas que hay que ver.
mirarlo. Creo que les dije que esperen más bien programación y que están y demostré cómo es. Porque el proceso de instalación llega a un punto en que les va a pedir la contraseña de qué era, del usuario root, del usuario administrador, que no se puede olvidar. Si se olvidaron, no lo digo así, pero lo ideal, yo le dije, el usuario root es el usuario que por defecto tiene permiso para todo. Nosotros en el proceso de instalación, ahora les voy a mostrar, nos va a pedir una contraseña para ese usuario y nos va a permitir, en el mismo proceso de instalación, crear uno o más usuarios. Ya podemos crear uno más con también todos los permisos, que es el que vamos a usar nosotros como administradores de la base de datos. Va a tener los mismos permisos que el root, pero no es el root, que es un usuario importante para el gestor de base de datos. Porque ese usuario, el root, no se borra. Cualquiera de los otros se puede borrar. Nosotros creamos un usuario para nosotros y se borra o se daña la base de datos y a lo mejor no nos permite ingresar con el usuario, pero sí con el root. Y si nos olvidamos la contraseña del root, no vamos a poder acceder. ¿Está? Bien. MySQL. ¿Por qué MySQL? Por las características que acabamos de hablar de MySQL. El archivo, todo esto está en la plataforma, clase, unidad 2, álgebra relacional y sistemas administradores de base de datos. MySQL, cómo instalar MySQL, y acá Workbench, todo lo que encontremos como Workbench. Workbench es la aplicación de MySQL que nos va a permitir acceder o manipular la base de datos, ¿verdad? Que es la que vamos a usar. ¿Podemos usar otra? Podemos usar otra si conocen, utilizan PHPMyAdmin, pueden usarlo, nada más que tiene el inconveniente de que tienen que instalar un servidor de Apache y lo pueden usar. Pueden usar Heidi, lo pueden usar, es más sencillo, que está en castellano, que lo vamos a ver, para que ustedes elijan el que quieren usar. En clase vamos a usar Workbench, que es la que viene ya con MySQL, y bueno, al venir ya con MySQL es la nativa, podemos decir, del gestor de base de datos, así que es bien completa, bien modo gráfico, a pesar de que está en inglés, es muy fácil de entender. Bien, estos documentos entonces son los que estamos viendo, son los que están en el servidor, el 6.1, lo que vimos recién, 6.2, 6.1, el que vimos recién con todos los con las características de los gestores de base de datos, los diferentes gestores de base de datos, y el 6.2 ya habla específicamente de MySQL. Bien. Bueno, ¿cómo pronunciarlo? MySQL, ¿cómo sale? Se desarrolló en 1994, ya tiene sus 40 años, no, 30 años. Zoom es la empresa que lo desarrolló. ¿Le suena Zoom? Java, desarrollado con Zoom. Y después es comprada por
Oracle, Oracle adquirió su microsystem en el 2010 y adquiere las licencias de MySQL. Bien. Que una base de datos de código abierto, ¿qué significa que sea el código abierto? Que uno es libre de usarlo y modificarlo. No tiene que pagar una licencia. Vamos a ver ahora que para descargar software, para poder instalar el gestor de base de datos del servidor, nos va a pedir que nos registremos. Nos va a pedir los datos, todo. Y abajo, muy chiquitito, dice descargar sin registrar. Ahí vamos a clic. No hace falta registrarse. Si se quieren registrar, le van a pedir su correo electrónico, sus datos, después le van a mandar el servicio y demás. Es opcional. Modelo cliente-servidor, lo que hablábamos hoy. El servidor brinda un servicio que los clientes van tomando. En este caso va a ser un servidor de base de datos, un servidor de datos. Cuando lo instalemos vamos a ver que podemos instalar de diferentes formas según qué funciones, qué trabajo va a tener la computadora en la cual lo vamos a instalar. Vamos a decir, bueno, va a ser solo servidor de MySQL. Entonces el software de MySQL va a utilizar al máximo los recursos de la computadora. Pero si no lo vamos a usar para eso, lo vamos a usar para como desarrolladores, nos va a dar la opción, como desarrolladores, se va a instalar el servidor, todo bien, pero no va a trabajar exclusivamente para eso, no va a estar tratando de un servidor de base de datos que le dice hoy que hacía, está escuchando pedidos de varios lados. Entonces necesita más recursos de la computadora, el gestor de base de datos. Con nuestra computadora no lo vamos a instalar como exclusivo servidor, porque no nos va a dejar hacer otra cosa, no va a ralentizar todo lo otro, porque toma exclusividad el gestor de base de datos en nuestra computadora. Porque no va a ser una computadora, la vamos a usar para programar, para nosotros o dos más a lo sumo van a acceder. Entonces no necesita que el gestor de base de datos utilice tantos recursos. Pero vamos a ver ahora cuando lo instalemos. Bueno, las aplicaciones que utilizan, MySQL. ¿Qué es SQL? SQL es un lenguaje de programación. No es lo mismo MySQL que SQL solo. MySQL es una marca, el gestor de base de datos. Y SQL es el lenguaje. Structured Query Language. Lenguaje estructurado de consulta. Lenguaje estructurado de consulta. Eso significa SQL, es una sigla en inglés, que es el lenguaje que les decía hoy que vamos a aprender. La sentencia en ese lenguaje para poder trabajar con los datos de una base de datos. Vamos a ver que la sigla SQL forma parte no solo de MySQL, sino de otros gestores de base de datos. SQL Server de Microsoft, PostgreSQL. MySQL es una marca. SQL es el lenguaje que vamos a utilizar para manipular esos datos. No solo acá, bueno, ahí dice consulta, pero no es solo consulta. El SQL nos va a dar, como les dije, las herramientas, las sentencias para agregar datos, modificar, crear bases de datos, crear tablas, crear las tablas con sus campos, con sus atributos. Todo eso lo vamos a hacer con SQL. Si bien usando la herramienta Workbench, que he nombrado hoy, es muy gráfico, por ahí tenemos dos opciones a la hora de crear ese modelo físico de una base de datos. Una haciéndolo por código, escribir la sentencia,
y otra usar Word, nuevo gráfico, vamos cargando mucho más fácil y hay muchas herramientas que nos permiten. O sea que tenemos esa herramienta, la vamos a usar. ¿Tá? Si bien el Workbench, cada cosa que nosotros hacemos, crear una base de datos, ponerle el nombre, en realidad ejecuta el comando SQL que hace eso, que crea la base de datos en el gestor de base de datos. Ya lo vamos a ver. Bien. ¿Qué nos permite hacer? Bueno, ya lo dijimos todo esto. Consulta de datos, manipulación de datos, agregar, eliminar, copiar, ordenar, identidades de datos, los tipos de datos, demás, control de acceso, cómo funciona MySQL, lo que les hablaba del cliente-servidor. El servidor tiene el gestor de base de datos, recibe una solicitud por parte del cliente y le devuelve los resultados de esa solicitud o realiza la acción de esa solicitud. Lo que les decía hoy, ustedes van a tener que programar el software que envía la solicitud, envía el comando al servidor que le va a traer la descripción o los datos del producto que el usuario leyó con el código base. Por lo general, bueno, no es que por lo general, en las aplicaciones o el modelo cliente-servidor, el servidor tiene un software que es el gestor de base de datos y el cliente tiene otro software que es el que realiza las consultas. Se ejecuta de manera local, por lo general, se ejecuta de manera local y realiza las consultas a través de la red. En cualquier sistema multiusuario, en una red, supongamos en una empresa que tiene un servidor y que tiene 20, 30 personas que trabajan y que acceden al sistema que está en el servidor. Cliente-servidor, el modelo cliente-servidor, ¿qué es lo que hace? Cada computadora tiene instalado un programa. Y ese programa solo manipula, ¿no? Solo trafica, podemos decir, o sea, produce tráfico en la red de la información que necesita. Otra forma, pero que en realidad es un servidor de aplicación, es que el programa esté en el servidor y que el usuario lo ejecute desde acá. Tengo el ejecutable acá, el programa acá, y lo ejecuto desde la red. Pero ahí ya se aumenta el tráfico en la red, porque además de los datos va toda la aplicación. Entonces se entiende. Cambio cliente-servidor, se ejecuta acá y lo único que hace es pedirle información que es menos el tráfico. Y en una red, por ahí el tráfico de información es el código botella que se llama. Hace que yo pido un listado o ejecuto una aplicación acá y se le pone, se colgó, no anda, porque el servidor está mandando información de todo lo que yo pido. Entonces el tráfico de información, cuando uno genera un software de red, hay que tenerlo en cuenta. Por ahora es cuello botella todavía, porque estamos usando redes LAN que tiene o Wi-Fi, que es lento, o Ethernet, que es lento. La fibra óptica está llegando, pero está llegando desde por afuera. Internamente no tenemos fibra óptica, que sí tenemos un ancho de banda, una calle más ancha que un metro. Entonces, todo eso lo van a ir aprendiendo. Bueno, a ver, ¿qué conviene? Bueno, instalo la aplicación acá y se lo ejecute. Sí, pero va a ser lento. O tener que tener un servidor potente. Un servidor que ejecute todo lo que les piden los usuarios. Porque se ejecuta acá. En cambio, si solo es ejecutando un cliente servidor, instalamos una aplicación allá que se ejecuta acá y solo cuando requiere pide información. ¿Notaron ustedes
sucede que a veces entramos, qué sé yo, el resumen del banco. Entran al home banking en la computadora. Piden a ver los últimos movimientos. ¿Cuántos movimientos les muestra? ¿Le muestra desde el año pasado hasta ahora siguiendo la misma pantalla? No, por día. ¿Le muestra o por día o le muestra, a veces ni por día? Le muestra los 10 últimos o los 20 últimos. Y para ver lo que sigue tengo que hacer clic y trae 20 más. ¿Por qué hace eso? Por eso que le estoy diciendo. ¿Tá? Imagínense, tenemos una cuenta hace 10 años, todos los movimientos que tiene. Y si nosotros vemos los últimos movimientos y nos trae, qué sé yo, 1200 registros, va a tardar en mostrarnos los datos. En cambio que dice, no, traigo 20, le muestro los 20. Si quiere más, traigo los 20 que siguen. O los 10 que siguen. Por eso es, para no saturar de tráfico la red, para que sea más rápida la comunicación. Y todo eso está programado por desarrolladores, optimizando el trabajo. Nos da la posibilidad a lo mejor en algunos bancos de decir, bueno, que no me traiga la 20, que me traiga la 50 o la 100. Bueno, pero yo pido eso, pero sé que me va a tardar un poquito más. Bueno, acá está explicado lo que es cliente servidor, como es que cómo trabaja MySQL, por qué es tan popular, lo que vemos hoy. Flexible, fácil de usar, alto rendimiento, es un estándar. Lo que nosotros aprendamos de SQL lo vamos a aprender aplicándolo con MySQL. Pero todos los gestores utilizan el mismo SQL. Puede ser que por ahí algunos tengan algunos comandos diferentes que otros, pero lo que aprendamos para MySQL, el lenguaje SQL que aprendamos utilizando MySQL nos va a servir para cualquier otro. ¿Ah? Así que no nos preocupemos en ese sentido. La base es la misma. Por ahí alguno incluye un tipo de datos diferente, otro algún cambio, pero muy leve, pero básicamente es lo mismo. Porque es un estándar. Como dice por ahí, tiene un estándar. El lenguaje SQL es un estándar. Pero como que se pusieron de acuerdo todas las empresas y dijeron, bueno, vamos a hacer algo que nos sirva para todos. Vamos a usar este lenguaje que nos sirva para todos. Bien. Vemos cómo instalar. Bueno, si bien ya lo tengo instalado acá, vamos a ver los pasos para instalar. Ponemos en el buscador MySQL, si quieren poner MySQL descarga. Nunca accedamos a las primeras que nos tira Google, ¿sabes? Leamos siempre a qué enlace nos está tirando, ¿sabes? Fíjense, en la cuarta por ahí ya aparece el loguito de MySQL, que es el delfín,
está www.mysql.com, la página oficial, MySQL Download. Nos vamos a ir hasta el final porque MySQL tiene una versión paga, ¿verdad? Y agrega soporte más que nada, agrega soporte como los Linux. Linux es gratuito, pero si queremos soporte, o sea, ayuda, actualizaciones apenas salgan y demás sin que estemos nosotros buscando, las empresas pagan mucho menos que lo que pagan Windows para tener ese soporte. Si se mantienen activos. Vamos a la última, el último enlace. Community. Y acá buscamos MySQL Community Server. ¿Ya? A ver si está el archivo de cómo instalar. En este archivo, cómo instalar, que es el 6.3, está la explicación paso por paso. Está el enlace, como el enlace de este documento. Acá está, lo que le pide, le va a pedir si es que no lo tienen instalado, le va a pedir el Framework 4.5, si no lo tiene instalado. Bien, seguimos ya. Community Server. Acá. Nos va a detectar el sistema operativo que tenemos y descargamos el instalador. ¿Está? El archivo zip, fíjense, trae los archivos binarios, o sea, el código fuente. Lo quieren descargar y inspeccionar en C++ está. Instalamos la primera opción. O la segunda, el archivo zip 64 bits. Está completo, no. Vamos a descargar la del medio. Acá es donde yo les decía, les pide que se logueen o que creen una cuenta. Pero abajo dice, no gracias, quiero iniciar la descarga. Iniciar la descarga. ¿Ya? Y ahí lo descargamos. Lo guardamos. Una vez que descargamos, vamos a tener el instalador, lo ejecutamos. Bueno, a mí como ya lo tengo descargado, me va a pedir a ver si quiero actualizar algo, modificar la instalación, sacar algún módulo, agregar y demás. Pero en esta
este archivo que tiene en la guía de cómo instalar MySQL está bien paso por paso, ¿está? Cómo descargarlo. Tendría que haber descargado el instalador. Bueno. Me pidió permiso. Bueno, básicamente llegamos hasta acá. Hicimos clic acá, se descargó. Una vez que lo descargan, lo ejecutan y les va a aparecer esta ventana, que era la que yo les decía que les da la opción de cómo instalarlo, ¿verdad? Como desarrollador, está por defecto, esa es la opción que tienen que elegir, ¿verdad? Server only. Server only, no, porque si no le vamos a usar todos los recursos de la computadora. Seleccionen la primera. O pueden elegir custom y ahí les va a dar las diferentes opciones que quieran desarrollar o no, ¿verdad? Acá en el instructivo se eligió custom, o sea, definimos nosotros qué instalar y no. Nos va a preguntar qué queremos instalar y qué no. Por defecto trae lo básico, el MySQL Server. Hay que ir pasando de esta lista hacia la derecha todo lo que queremos instalar. A ver qué me muestra acá. Bueno, yo estoy reinstalando, por eso me muestra si quiero qué quiero hacer con cada uno. ¿Tá? Todo esto tengo instalado. ¿Tá? Lo despido, me va a desinstalar. Seguimos porque no va a terminar de descargar. ¿Tá? Vamos a descargar esta otra vez. Bien. Sigan el instructivo el servidor MySQL, SQL Workbench y el Shell. ¿Tá? Son los módulos que sí o sí tienen que estar. Después podemos agregar los otros cuando utilicemos Python y eso, vamos a tener que instalar los conectores y demás. Pero sí o sí, estos tres que aparecen acá, ¿tá? Como está en el instructivo y en la página. Next, nomás que el siguiente, ejecute acá, va a empezar a instalar. ¿Tá? Si no tienen instalado, no tienen actualizado, les va a pedir instalar esto, el módulo de Visual C++ que necesita para ejecutarse. Hagan instalar nomás y más tarde lo va a descargar y lo va a instalar automáticamente, pero les va a ir pidiendo lo que necesita, les va a ir pidiendo autorización. Siguiente nomás, next. Acá va a ejecutar y acá nos va a ir mostrando a medida que se va instalando. Fíjense un progreso, un porcentaje de progreso acá y va a ir mostrando cómo se va instalando. Acá comienza la configuración del producto. Una vez que termina de instalar, comienza la configuración. Se instala como servicio. ¿Tá? Dejamos la primera opción, ¿tá? Como servicio. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros encendamos la computadora, se va a ejecutar el sector de base de datos y va a quedar ejecutándose. ¿Tá? Si por más que no ejecutemos nada, acá nosotros tenemos encendida la computadora, va a estar disponible. De otra computadora nos podemos conectar y acceder a los datos. Eso es como servicio. Lo dejamos así, la primera opción. Después, esto también dejamos el puerto por defecto del 3306 que usa SQL.
computer, ponemos acá arriba computadora del desarrollador, next. Acá vamos a usar la primera opción, que es una de las modificaciones que hubo de versiones anteriores con las actuales. Utiliza un nivel de seguridad un poquito más potente. ¿Tá? Nos va a pedir, o nos va a, si bien no es que exige y nos restringe que las contraseñas sean de más de 8 caracteres, con números, con letras, con caracteres especiales. ¿Tá? Nos pide un poquito más de seguridad. ¿Tá? Si le dejamos la segunda opción, va a quedar con las contraseñas más simples, con la seguridad más simple de las versiones anteriores. ¿Tá? Funciona igual, pero bueno, acá nos da la opción de utilizar o una o la otra. Y acá es donde tienen que prestar atención. ¿Tá? El password del usuario root. ¿Tá? MySQL root password. Lo escriben acá y lo repiten acá abajo. Y acá le va a decir en rojo, en verde, si es en rojo, amarillo, verde, si el password es bueno o no. Si ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le va a aparecer en rojo. Si ponen letras, caracteres, número, guión bajo, asterisco y así un password de 20 caracteres, le va a aparecer en verde. ¿Tá? Les va a permitir poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero le va a decir que no es un password seguro. ¿Tá? Este es el password que no se tiene que olvidar. ¿Tá? No se tiene que olvidar. Y acá abajo es donde yo les decía hoy que les permite en el proceso de instalación agregar usuarios. Agreguemos a un usuario. Pónganse ustedes apellido, nombre, o iniciales y apellido, como usuario. Agregar usuario. Hacen clic en agregar usuario y les va a pedir los datos, el nombre y la contraseña. ¿Tá? Y el rol de usuario, cada usuario tiene un rol, que son los permisos que tiene. Lo ponen como administrador de su usuario que ustedes van a usar. Tampoco se olviden de la contraseña de su usuario. Si entran como root, lo van a poder modificar a la contraseña. A ver si está. Bien. Entonces, ya crean el usuario acá. No está la pantallita que les pide el nombre de usuario y la contraseña. Y next. Nos ponemos la contraseña del root. Creamos un usuario para nosotros y hacemos clic en next. ¿Está? Avanzamos. No tocamos nada. El nombre del servicio le dejamos ese que es el estándar. Acá hace un paso, va ejecutando paso por paso estos comandos. Siempre next. Y esta es la última pantalla. Acá ya terminó y nos dice, nos da dos opciones. Iniciar Workbench después del setup, después de la instalación, y iniciar el shell. Le podemos destilar las dos, o que se ejecute el Workbench en shell, lo podemos destilar y hacemos clic en Finish, el botón que está ahí abajo. El shell son estas pantallas tipo DOS, que uno lo maneja con comandos. Y el Workbench es esta pantalla, modo gráfico, donde vamos a tener que agregar una conexión con el signo más, o si nos aparece, no me acuerdo si aparece o no la conexión al root, así
haciendo clic, acá no van a ir, fíjense, a ver, yo les muestro mi WordPress. Voy a cancelar la instalación que estaba haciendo. Ven acá, a mí me está mostrando que puedo actualizar todo. Bien. Acá yo ejecuté el WordPress. Podemos tener diferentes tipos de instalación a diferentes servidores, de conexiones, perdón, a diferentes servidores, o yo tengo acá a la computadora de mi casa, local 127.0001, el local a esta computadora con el usuario root, local con el usuario Alebuchea, al servidor del instituto con el usuario Abuchea, local con Abuchea y root local. Estas dos son iguales. Acá, si no nos aparece nada, hacemos clic en el más, le ponemos un nombre acá arriba, ponemos este IP. ¿Saben lo que es una IP? ¿Qué es una IP? Es una dirección de red. Una IP es un número, en este caso, una IP versión 4. Una IP está formada por 4 números, separados por puntos. Cada número va desde 0 a 255. ¿Tá? Y esta IP es la que nos indica a qué servidor nos vamos a conectar. En una red, cada computadora conectada a una red tiene una IP diferente. Es la que la identifica dentro de la red. ¿Tá? La IP o el nombre. Acá en host name, o sea, el nombre del servidor, podemos poner la IP del servidor o el nombre del servidor. Si yo pongo por defecto, fíjense que pone 127.0.0.1. Esa es la IP que se denomina localhost, o sea, se va a conectar en forma local, en esta computadora. Si yo me quiero conectar al servidor que está en la sala de informática, que debe estar apagado, pero bueno, tendré que poner 192.168.10.200. Sé que es esa la IP del servidor, pero si no hay que conocer o el nombre del servidor. Puedo poner profesor, que es el nombre de la máquina que está ahí adentro. Ahora está apagada, no me va a permitir conectar. Pero yo si pongo ese hostname acá, bueno, a través de esta red de Wi-Fi de estudiante que estoy, o maestro que estoy conectado, me da acceso acá. Pero ya vamos a ver cuando nos conectemos allá, le voy a decir, bueno, conéctense al servidor o le voy a decir conéctense de forma local. Y depende de eso, el host que hay que poner. Voy a poner, tendría que poner 127.0.0.1, que es servidor local, o puedo poner local host. Lo mismo, o la IP o el nombre. Local host es host local. Estoy conectando a esta computadora. El usuario. El puerto siempre 3306, que estaba, ¿se acuerdan cuando en uno de los pasos de la instalación nos pedía puerto? Le dejamos ese. ¿Tá? El usuario, por defecto de poner root, se le va a poner Alebuchea, un usuario que yo ya tengo creado acá. Y nada más. Y ahí puedo hacer el test de conexión. Al hacer el test de conexión, me va a abrir esta ventanita y me va a pedir el password de Alebuchea. ¿Tá? Si yo pongo mal, me dice que no se puede conectar. ¿Tá? Entonces hago el test de conexión. Sabe el password inbound, o sea, lo va a guardar. Si lo queremos guardar, la próxima vez no nos va a pedir el password. Voy a poner que no, le pongo OK. Y ahí me dice, fíjense que la conexión fue hecha satisfactoriamente. ¿No? Me apareció el mensaje en rojo que apareció recién
cuando puse mal el campo. Entonces, ok. Y ahí apareció. Podemos tener, fíjense, muchas conexiones configuradas. Entonces, si yo accedo ahora, quiero acceder con esa conexión, hago clic acá. Me tendría que haber pedido el password porque no lo puse en global. Pero igual. Y ahí accedí al borde. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá me va a pedir el password, este es el tutorial. Y ahí acceden al borde. Y ahí ya vamos a empezar a trabajar la propuesta. Todo esto es el administrador de servicios para que vean. El Workbench nos va a permitir, fíjense la base de datos, en este sector están las bases de datos. Sakila, vamos a trabajar con esta en la nube. Está en inglés, pero alquiler, dirección, película. Esta es una base de datos que es la que vamos a usar de prueba, una base de datos que están para pruebas con fines educativos que ya tienen muchos datos cargados. Fíjense, tiene 1000 películas cargadas. Tiene, a ver, ya vamos a empezar a trabajar ya la próxima clase ya con fíjense, ahí, acá aparece la base de datos, Sakila-es, se llama, las tablas. Ahora ya no vamos a hablar de entidades, vamos a hablar de tablas. Actor, almacén, alquiler, categoría, ciudad, cliente, dirección, empleado, fintech, idioma, todas las tablas que tiene esa base de datos, tiene muchas. Y yo elijo una tabla, por ejemplo, película, elegí ahí. Acá me aparecen 3 botoncitos: información, una pincita para ver la estructura de esa tabla, los campos. Acá voy a poder manipular los campos, agregar, cambiarle el nombre, cambiarle el tipo, todo eso lo vamos a ir haciendo, pero de modo gráfico. Si yo, por ejemplo, a ver, vamos a agrego un campo, un atributo. ¿Se acuerdan la diferencia entre char y varchar? Los tipos de datos. Bueno, acá están los tipos de datos que puede haber. Miren todos los que hay. Int, varchar, decimal, datetime, block. Son los básicos. Binario, block, long block, main block, tiny block, date, datetime, time, ¿ven? Una vez que uno cambia la estructura, hace clic en Apply y acá nos muestra el comando en SQL que realiza el proceso. Lo vamos a ir viendo a poco. Nos muestra los cambios. Voy a cancelar nomás, reverse, reverse. O sea que yo tengo que puedo modificar o crear, ya vamos a empezar a crear. Y el Workbench, al hacer clic en Apply, envía esos comandos al servidor. Una vez que hacemos clic en Apply, lo actualiza, lo modifica.
Ya vamos a trabajar de esta forma. Por ahora, utilicen la guía esta para instalar. Hasta acá el borde y ahí ven. Después, la clase que viene, vamos a ir al laboratorio a trabajar. En el laboratorio no hay mucho espacio. Vamos a estar medio amontonados. Los que puedan y quieran traer su computadora y trabajar con su computadora, no hay problema. ¿Verdad? Vamos a poner un router para que se puedan conectar al servidor, porque con esta red, con electricidad, no acceden al servidor. Vamos a poner un router especial para eso. Y les dije que vamos a tener una mesa para los que traen notebook para que se ocupen esos espacios. ¿Está? Los que no, están las computadoras, vamos a tener que trabajar las dos seguros. Pero si pueden traer su computadora, bien. Prueben de instalar. Importante, sigan la guía y no se olviden el password del usuario root. ¿Se entendió alguna pregunta? Hoy fue muy así por el primer día de las vacaciones. Está cerrado la hora de clase. Bueno, ya va a ser más, la teoría poco tenemos, así que vamos a ir a la práctica. Así que ya es más ágil. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió? ¿Qué dudas? ¿Cuál es la clase que viene? Nos vemos mañana los que vienen a programación, no la semana que viene va a ser al mes. Como asistencia, 21 Arias, Balbuena, Presente. Barrientos, Bastiani,